Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de Gálatas. Vamos a estudiar Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5. Pero antes, hermanos, vamos a dar un rápido recordatorio. Recordemos que Pablo les habla a las iglesias de Galacia, dando argumentos sólidos de su autoridad como apóstol y de su mensaje, que ese mensaje se lo había dado Dios. Esto, hermanos, Pablo lo hace porque las iglesias de Galacia habían creído en la salvación por gracia, pero de alguna manera ellos dejaron de creer en la gracia de Dios y ahora se dejan llevar por las doctrinas falsas que predicaban los judaizantes, que era la salvación por obras. Vemos nosotros en todo el capítulo 1 y capítulo 2 que Pablo señala directamente a aquellos hombres judíos cristianos que estaban predicando un evangelio diferente. Entre ellos, Pedro, por tomar una actitud hipócrita, obviamente Pablo lo confronta. Pablo le dice: Pedro, estás mal, no te comportes así delante de los hermanos gentiles, porque Dios no nos ha enseñado esto, Cristo no nos ha enseñado esto. Y en el capítulo 2 también, hermanos, Pablo le dice a Pedro que solo la salvación es por la justificación mediante la obra redentora de Cristo, no por las obras de la ley. Y entonces, hermanos, llegamos al capítulo 3. Pablo da un giro a sus palabras y ya no defiende el origen de su evangelio, sino que ahora defenderá el contenido de su evangelio, el contenido de su mensaje, el cual es la justificación de la fe sin las obras de la ley. Acompáñenme, hermanos, a Gálatas 3, versículo 1 al 5, que es lo que vamos a estudiar. Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5 dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Dice Pablo, hermanos, en el versículo 1, comienza Pablo con estas palabras: Oh Gálatas insensatos. Pablo empieza con palabras muy fuertes. Esta palabra de insensatos se puede traducir como ignorantes o sin inteligencia. Esta palabra en el original se refiere a una actitud del corazón como a una cualidad de la mente. O sea, la idea es que ellos no usaron su mente, no usaron su inteligencia para sacarle el mejor provecho. En este caso, el provecho a la buena enseñanza, a la justificación por la fe. Pero la pregunta que tenemos que hacer aquí, hermanos, es: ¿por qué Pablo se expresa de esta manera? ¿Qué hicieron los Gálatas para que Pablo les dijera insensatos? Bueno, si me acompañas atrás en el capítulo 1, versículo 6, Pablo escribe estas palabras: Estoy maravillado, vean, hermanos, de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estas iglesias de Galacia recibieron el mensaje puro del evangelio. Ellos recibieron la enseñanza de la justificación por la fe sin las obras de la ley. Pero ahora estas iglesias se dejaron manipular por los judaizantes y empezaron
a seguir otro evangelio, ya no el puro, sino ahora el evangelio pervertido. Y este evangelio enseña la justificación por las obras de la ley, no por la fe en Cristo. Por eso Pablo les dice: oh Gálatas insensatos. Este fue, hermanos, el abandono directo del verdadero evangelio para seguir un evangelio distorsionado y pervertido. En la vida, hermanos, de los Gálatas había mucha insensatez. Biblias como Biblias con traducciones, pero en el idioma inglés, traducen esta palabra como oh Gálatas tontos. En lugar de poner insensatos, ponen tontos. ¿Por qué? Porque Pablo realmente estaba reprendiendo a esas iglesias. Ellos se dejaron de usar su sensatez. Ellos dejaron de usar su inteligencia, su entendimiento. Por eso Pablo les dice: oh Gálatas tontos, oh Gálatas insensatos. Y vean, hermanos, continúa diciendo Pablo con esta pregunta, continúa con una pregunta: ¿quién os fascinó? Algunas traducciones dicen: ¿quién te hechizó? ¿Quién te hechizó para no obedecer a la verdad? Obviamente, hermanos, Pablo sabía quién predicaba el falso evangelio. Solamente Pablo quería hacerles ver que hechizaron su mente, hechizaron su entendimiento. Pero aquí hay que aclarar algo, hermanos. La palabra hechizar no apunta a la brujería, ni nada de eso, no. Para nada, hermanos. La idea de la palabra hechizar es ¿quién te manipuló? Esa es la idea, hermanos. Manipular su mente, por así decirlo. O sea, los Gálatas, de manera irresponsable, dejaron de usar su entendimiento, dejaron de usar su lógica, y esto, por consecuencia, los llevó a un error. Para dar un ejemplo, hermanos, es como si yo tuviera un collar 100% de oro puro, y alguien se me acerca y me muestra un collar agradable a la vista, un collar que es bueno, parecido al mío, sin ser de oro. Y esta persona me dice: te lo cambio. Y yo, como lo veo bien, como lo veo agradable a mis ojos, acepto y lo cambio. Eso, hermanos, a mí me haría una persona insensata, una persona, un tonto, por así decirlo, hermanos. ¿Por qué? Porque estoy cambiando algo de valor por algo que no tiene nada de valor. No estoy usando mi entendimiento para darme cuenta de esa estafa, de la falsedad de esa joya, hermanos. Bueno, así los Gálatas fueron insensatos, fueron tontos, porque tenían el evangelio puro, pero se dejaron manipular y agarraron un evangelio sucio y contaminado. Entonces Pablo pregunta: ¿quién os fascinó para obedecer a la verdad? Para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo, vean, hermanos, fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo les está diciendo: ¿quién los engañó? Porque claramente se les presentó Jesucristo. Y no solo a Cristo como una persona, sino a Cristo, dice Pablo, crucificado. Pablo está hablando del Evangelio. Recuerden que el Evangelio no solo es hablar de un hombre que vino a este mundo a hacer milagros y prodigios, no, sino que también está hablando del Evangelio de Cristo, el cual habla de Cristo crucificado. Entonces, hermanos, los Gálatas sabían quién era Cristo, sabían lo que había hecho Cristo. Y vean lo que dice 1 Corintios 1, hermanos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 al 23.
1 Corintios 1, 22 y 23 dice: ¿por qué los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría? Vean versículo 23. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Los gálatas, en primera instancia, lo que escucharon fue a Cristo crucificado. Ese era el mensaje de Pablo. Pablo, a todo lugar donde iba, predicaba a Cristo crucificado. Escucharon los gálatas cómo el Hijo de Dios fue colgado en un madero para que cargara con todos los pecados de quien Dios iba a salvar. Eso lo sabían los gálatas. Cristo cargó con nuestra maldición por nosotros. Por eso, hermanos, el evangelio falso, el evangelio que se encontraba en las iglesias de Gálatas, el evangelio de los judaizantes, es una insensatez, porque cambia la obra de Cristo por nuestras propias obras. Eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo es posible que tú vas a cambiar algo que se te ha regalado, algo que tú merecías, pero alguien más se puso en tu lugar, pero tú dices: a mí no me interesa, yo quiero las obras de las obras de la ley. Yo quiero ser salvado por las obras de la ley. Eso es algo insensato, hermanos, es algo sin entendimiento. No estás pensando con la mente si piensas así. Eso es a ese punto quería llegar Pablo. Cada que aceptamos nuestra fe en Cristo, pero también le añadimos la obra, entonces estamos desechando el sacrificio de Cristo en la cruz y nos volvemos hombres insensatos, hombres sin inteligencia. Estos hombres de Galacia vieron la luz salvadora, fueron a esa luz y después pisotearon lo que se les había dado por gracia. Eso es lo que hicieron los hombres de Galacia. Por eso Pablo hace esas preguntas. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Por supuesto, los judaizantes, los falsos maestros. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pues por supuesto que sí. Pablo ya había ido a Galacia y había predicado el verdadero evangelio. Había predicado a Cristo crucificado. Y continúa Pablo, hermanos, en Gálatas capítulo 3, versículo 2, vean lo que dice. Gálatas 3, versículo 2 dice: esto solo quiero saber de vosotros. Pablo dice: solo quiero saber una respuesta. Contéstenme ustedes. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahí está la pregunta hacia los Gálatas. ¿Cómo recibiste a Cristo? ¿Por el Espíritu o por las obras de la ley? Note, hermano, cómo Pablo usa esta palabra. Recibiste, recibieron. El Espíritu Santo no se puede ganar. El Espíritu Santo no se puede comprar. Simplemente el Espíritu Santo se recibe. ¿Por qué? Porque Dios es el que te lo da. Entonces vemos cómo las iglesias de Galacia son insensatos, son faltos de conocimiento por despreciar a Cristo crucificado y por cambiar el Espíritu que se les fue dado por sus obras de la ley. Por eso son insensatos. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Pueden ver la insensatez? Hay una persona que se crucifica por ellos, que da todo por amor a ellos. Y no solo eso, sino que también les da un espíritu para ir por el buen camino. Pero ellos prefirieron sus obras por medio de la ley. Ahí está la insensatez. Eso es ser insensatos, tener la verdad en tus manos y despreciarla, porque piensas que tus obras te pueden salvar.
porque piensas que tus obras pueden más. Pero quiero que notes algo, hermano. Pablo está hablando de recibir al Espíritu. La pregunta aquí que podemos hacer es, ¿qué pasa si tú recibes al Espíritu? O cualquier otra persona, ¿qué pasa si recibes al Espíritu? Bueno, la respuesta es, te haces cristiano, te vuelves un hijo de Dios. Dice Romanos 8:9, acompáñenme a Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿se dan cuenta? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, el que tiene al Espíritu es de Cristo. El que no tiene al Espíritu no es de Cristo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el cristianismo no solo son obras piadosas, hermanos, sino que ser cristiano es tener al Espíritu morando dentro de ti. El Espíritu Santo estará en ti cuando te vuelves cristiano. No es solo un cambio de conducta, no es solo decir, miren, antes hacía lo malo y ahora hago lo bueno. No, no es así, hermanos. Si tú haces algo bueno, eso no te define si eres cristiano o no. Hay muchas personas que no son cristianas y hacen muchas cosas buenas. Lo que te define es que recibiste al Espíritu Santo. Y ahora está en ti por medio de la fe en Cristo. Pablo les hace esta pregunta a los Gálatas para hacerles ver su error. Por eso Pablo le dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por la fe? Por supuesto, hermanos, que dentro de las iglesias de Galacia habían hermanos en Cristo, habían hombres y mujeres que recibieron el Espíritu. Por eso Pablo hace esta pregunta, ¿recibieron o no recibieron el Espíritu por fe? Entonces, hermanos, la pregunta que nosotros tenemos que hacer a la luz de las palabras de Pablo es, ¿cómo sé que soy un cristiano verdadero? ¿Cómo sé que tengo el Espíritu de Dios dentro de mí? Bueno, Pablo contesta esta pregunta más adelante en el capítulo 5. ¿Por qué? Porque ese es su tema. Él está llegando y está armando todo el rompecabezas para ver que la justificación verdadera es por la fe en Cristo. Y Pablo da la respuesta. A su tiempo lo vamos a ver con más detalle, hermanos, pero si tú lees Gálatas capítulo 5, te darás cuenta que Pablo dice que las obras de la carne se manifiestan con adulterio, con mentiras, con con estas y estos pecados. Así se manifiestan las obras de la carne. Pero también dice Pablo, mas el fruto del Espíritu, un versículo muy conocido, en Gálatas 5, 22, 23 dice Pablo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y Pablo acaba diciendo con estas palabras, contra tales cosas no hay ley. O sea, hermanos, no hay que reprimir el fruto del Espíritu que hay dentro de nosotros. No hay que reprimirlo, dejémoslo salir, porque esas son evidencias de que tú eres un verdadero hijo de Dios. El que es de la carne va a practicar las cosas de la carne, pero el que ha recibido al Espíritu, dice Pablo, dará un fruto y el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Ese es el fruto verdadero. Esa es la prueba más grande de que tú tienes al Espíritu de Dios dentro de ti y es que tú practicas todo eso. Algunos piensan que la manifestación de que tú recibiste al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, es hablar en lenguas o profetizar. Pero no es así.
No es así. Pablo es claro. Y vean, acompáñame en 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, versículo 1. 1 Corintios 13, capítulo 13, versículo 1 dice, vean hermanos, si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo, y vean, y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. ¿Te das cuenta, hermano? Tú puedes hablar todos los idiomas que quieras. Tú puedes, según, hablar en lenguas. Pero si no tienes amor, no tienes al Espíritu. Porque el amor es parte del fruto del Espíritu. Es una pequeña parte de todo ese fruto que nos caracteriza a nosotros como cristianos. También dijo nuestro Señor Jesucristo en Lucas 7, versículo 16. Lucas capítulo 7, versículo 16 dice, por sus frutos los conoceréis. Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando de los falsos profetas, pero también esto aplica a nosotros. Por los frutos que produzcamos, sabremos si somos de Cristo o no lo somos. Entonces, Pablo sabe que hay hermanos dentro de las iglesias de Galacia y él lo que está haciendo es reprenderlos. Por eso es muy directo con sus preguntas. Versículo 1 dice, de Gálatas 3, versículo 1 dice, ¿recibiste o no recibiste el mensaje de Cristo crucificado? En el versículo 2 dice, a ver, díganme, ¿recibiste o no recibiste al Espíritu por medio de la fe? Hermanos, realmente los Gálatas estaban tomando el camino equivocado. Porque por un lado estaba la gracia que Dios les había dado, pero por el otro lado estaban las obras de la ley, que ellos empezaron a tomar para querer alcanzar la salvación. Pablo deja muy en claro que ellos recibieron al Espíritu no por las obras de la ley, sino por el oír el Evangelio, por oír de Cristo crucificado y creer en Cristo por medio de la fe. Los Gálatas lo sabían. Los Gálatas ya habían escuchado el mensaje. Por eso Pablo hace estas preguntas. Y vean, hermanos, ahí en Gálatas continuamos. En Gálatas 3, versículo 3, Pablo continúa con más preguntas. Dice Pablo, ¿tan necios son? ¿Tan necios sois? Otra vez está usando la palabra insensatos. Aquí necios también se traduce como insensatos. ¿Tan insensatos son? ¿Tanta falta de inteligencia tienen? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Este es el problema, hermanos. El problema real que tenían los Gálatas. Dice ahí el versículo 3 que ellos comenzaron por el Espíritu, pero ahora quieren la carne. Ese era el problema. Hay una verdad, hermanos. Nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos buscar la santificación. Día a día nos tenemos que santificar. Nosotros comenzamos en el Espíritu, pero la carne tarde o temprano se manifestará. Y ahí es cuando veremos si verdaderamente estamos en Cristo o no lo estamos. Los Gálatas comenzaron, dice el texto, dice Pablo, ustedes comenzaron a caminar con el Espíritu o con la carne. Recuerden, Gálatas, ustedes comenzaron con el Espíritu, pero después aceptaron el falso evangelio, el evangelio perverso, que habla de la salvación por obras. Este fue el pecado de los Gálatas. Iniciar por fe y continuar por las obras. Ese es el pecado de los Gálatas. Desgraciadamente, hoy en día
se enseña en muchas iglesias, desgraciadamente es así, en muchas iglesias se enseña que solo el Evangelio es para los inconversos. Que tú, que ya creíste, no lo necesitas. Si tú ya creíste en Cristo, ya no necesitas el Evangelio porque ya creíste en Cristo. Pero no es así, hermanos, no es así. Todos comenzamos en el Espíritu, creyendo en el Evangelio. Y todos necesitamos continuar en el Evangelio. El soporte, hermanos, de que nosotros creemos el Evangelio día a día es la fe en Cristo. Pero día a día también necesitamos ese Evangelio. Acompáñenme a Romanos capítulo 1, versículo 17. Vean lo que dice Romanos 1, versículo 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, vean, se revela por fe y para fe. ¿Se dan cuenta? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y continúa Pablo diciendo, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo quiere que comprendan estos hermanos de Gálatas que tomaron el mal camino y que es momento de regresar a vivir una vida con fe en Cristo, con fe en Dios, gracias al poder y la obra del Espíritu Santo. Por eso Pablo pregunta, ¿o sigues en el Espíritu o acabarás en la carne? ¿Ustedes qué dicen, Gálatas? Hermanos, la carne se refiere a lo que somos nosotros, a nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros somos hombres pecadores. Nosotros como hombres pecadores, podemos blasfemar el nombre de Dios. Podemos hacer cosas pecaminosas que ofenden a Dios, ya que nuestra carne nos puede llevar a decir, yo ya caminé por el Espíritu, yo ya caminé en los caminos de Dios, pero ahora me doy cuenta que no sirve el regalo de Dios. No sirve lo que Dios te da. Lo que realmente sirve son mis obras. Es lo que yo hago porque yo me esfuerzo. La carne nos puede llevar a decir eso. Dice Romanos también en el capítulo 10, versículo 3. Romanos capítulo 10, versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Así es el hombre, así es el hombre. Ignora la justicia de Dios y procura establecer la suya propia. La carne, hermanos, no quiere sujetarse a Dios, no quiere. La carne se rebela en contra de Dios, ya sea de manera religiosa, obviamente una religión falsa, o por medio de obras mundanas. Pero tarde o temprano la carne se va a rebelar en contra de Dios. Hermanos, hay que ir a las Escrituras. Hay que examinar nuestro corazón para ver si seguimos en el Espíritu como en el comienzo de nuestra conversión. Y si no seguimos, hermanos, corrijamos y vayamos a los pies de Cristo. No podemos aceptar la justificación por la fe, más las obras de la carne. No, hermanos, es imposible eso, es insensato hacer eso. En términos de salvación, no se necesitan las obras, solo necesitas tener fe en Cristo. Y si tú tienes fe en Cristo, entonces ya has sido aceptado y aprobado por el Padre. Tú ya no necesitas impresionar a Dios con tus obras. Tú ya no necesitas hacer algo espectacular para que
Dios vea el hijo tan maravilloso que eres. No. Así no es las cosas, hermano. Tú ya no puedes decir, híjoles, voy a hacer la obra más grande para no perder mi salvación. No. Solo tú cree por fe y Dios seguirá moldeándote para alcanzar la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Hay que hacer eso, hermanos. Pero hay otra cosa, hermanos, que no quiero pasar por alto. Ciertamente, Pablo está hablando de la justificación por la fe y de las obras de la ley. Pero hay que dejar algo en claro, hermanos, porque quizás se puede malinterpretar y alguien puede decir, bueno, entonces la Biblia es mala porque ahí encontramos la ley de Dios y la ley de Dios no sirve. No, hermanos, no nos estamos refiriendo a esto. Pablo no se estaba refiriendo a esto. La ley de Dios, la Escritura, la Biblia es buena porque la creó un Dios bueno, un Dios santo, un Dios perfecto. Y es buena. Y es buena practicar la ley. Pero ¿cuál era el problema, hermanos? El problema de los Gálatas es que ellos querían usar la ley para salvarse. Ahí está lo malo. La salvación no es por medio de las obras de la ley. La salvación es por gracia. Es un regalo que Dios te da. Por supuesto que nosotros tenemos que practicar la ley, claro, porque hay que tener frutos. El fruto del Espíritu, hay que tenerlo, hay que practicar el amor, la paciencia, la paz, para con todos. Hay que practicar las obras de la ley. Decía Santiago, muéstrame tus obras de la ley y yo te muestro mi fe, ¿no? Entonces, ciertamente la ley nos sirve, hermanos, nos sirve y Dios quiere que la practiquemos, pero no para salvación. Esa es la idea. La ley no te puede salvar. El único que te salva es Jesucristo, el que te da el regalo de la salvación. Es el único, hermanos. Entonces, Pablo cuestiona a los Gálatas y continúa con estas preguntas. Vayan a Gálatas, acompáñenme, regresamos a nuestro estudio, nuestros versículos de estudio. Gálatas 3, versículo 4. Versículo 4 y 5 dice, Gálatas 3, versículo 4 y 5. Dice Pablo, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Y vean, hermanos, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ciertamente, hermanos, las maravillas de Dios y el Espíritu que nos fue dado es por medio de la fe en Cristo. Las obras de la ley no son contadas para salvación. No son contadas para salvación. Dice ahí en el versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu. O sea, estamos hablando de Dios, aquel Dios que nos da el Espíritu y hace maravillas en vosotros. Hablando de esas maravillas, estamos hablando de los dones, dones quizás de actitudes que te pueden producir ser amoroso con tus hermanos, con tus familias. Aquel que hace esas maravillas en ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír en fe? Los Gálatas sabían que esto era la única verdad. Las obras de la ley estaban mal para salvación. La fe era lo único bueno, era el verdadero evangelio. Por eso Pablo desde el principio dice, solo hay un evangelio que habla de Cristo crucificado, el cual por medio de su sacrificio en la cruz te da la salvación por gracia y no por obras. Con este mensaje, hermanos, Pablo empieza a hablarle de manera directa a los Gálatas. La salvación no es por las obras de la ley. La salvación no la puedes ganar. Tú no puedes hacer absolutamente nada para salvarte. Solamente es por fe en Cristo.
Si Dios nos permite, hermanos, continuaremos con los siguientes versículos la próxima clase. Dios los bendiga.